Vamos a seguir con la plática de hipercalciuria idiopática. La va a impartir el doctor Omar Guadarrama. El doctor Omar Guadarrama es egresado de la Facultad de Medicina. Es pediatra y nefropediatra por parte del Hospital Infantil de México. Actualmente estudia la maestría en Estudia la maestría en epidemiología clínica aquí en la UNAM y está adscrito al Hospital Naval de Alta Especialidad. ¿Ok? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y la oportunidad de estar en este foro con enfermedades que me parecen, fascinantes. Como nefrólogo, obviamente, estamos al día en todos estos y las labores que han habido aquí de la doctora Medeiros, de Norma, de todos, la verdad es que es increíble. Y bueno, la verdad es que también esta enfermedad tiene, ahorita vamos a ver que está muy discutido si es enfermedad o no, pero ha tomado un repunte últimamente, porque han sido identificados algunos pacientes que, de hecho, de todo este embrollo que hubo de la acidosis y de que si no, que si sí, muchos pacientes resultaron que tenían exclusivamente hipercalciuria. Pero vamos a ver qué es y cómo se identifica y qué pasa con estos pacientes, ¿no? Y bueno, vamos a ver. ¿Cuál? ¿Este? ¿Ah, sí? Ahí. No. Bueno, dentro de esta charla los objetivos que vamos a abarcar es primero que nada la definición y la clasificación de esta alteración que llamamos hipercalciuria, la fisiopatología y manifestaciones clínicas, su diagnóstico. ¿Qué hay con la litiasis y la densidad mineral ósea? No me voy a meter mucho al tema de la litiasis porque vamos a hablar exclusivamente de eso después, y lo que se sabe de la genética de esta enfermedad, que es muy interesante. Y por último, el tratamiento, que aquí me voy a meter en todo lo que han platicado los ponentes previos, que eso es muy importante porque el tratamiento se entremezcla entre este tipo de tubulopatías, tanto la acidosis como la litiasis, la hipocitraturia y la hipercalciuria en este caso. Sí. Bueno, ya habló un poco el doctor Ricardo Muñoz de este tipo la hemostasis del calcio y lo que es todo el metabolismo, y es muy importante que nos quede claro. Sin embargo, yo sé que en este momento ya su cabeza está llena de cosas muy complejas y que muchos no son nefrólogos y les puede valer más todavía, pero sí es muy importante que como médicos y pediatras que hay aquí, o médicos generales también, sepamos que el calcio tiene funciones muy importantes y que puede ser regulado por muchos sistemas. Ya vimos 3 cosas fundamentales que les debe de quedar claro también ahorita, que son tanto el intestino, el hueso y lo que es el riñón. Básicamente, vamos a ver que el calcio sérico normal es de 8,5 a 10. Eso lo tenemos que tomar muy en cuenta porque, vamos a ver que en la hipercalciuria idiopática cobra una importancia fundamental en el diagnóstico. La regulación del calcio está dada de manera hormonal, ahorita lo voy a explicar en el esquema de allá, pero hay muchas hormonas que intervienen que también se ha visto asociadas en la hipercalciuria. La siguiente, por favor. Las pérdidas obligatorias de calcio siempre hay que tomarlas en cuenta porque, nosotros sabemos que nuestro organismo siempre va a desechar algo de lo que comemos y todo esto, pero las pérdidas obligatorias de calcio siempre están presentes y se deben de restituir preferentemente por la dieta. ¿Okay? Y estas pérdidas, como les comento, deben ser reemplazadas en la dieta o las pueden ser tomadas a través del calcio del hueso. Y este sistema es muy importante, pero aquí yo me voy a enfocar a la parte de abajo del esquema, que yo creo que sí lo ven muy bien. Vemos que es cuando el estímulo es una baja de calcio. La hipercalciuria, entonces estamos hablando de que hay una pérdida de calcio por la orina, entonces nosotros asumimos que definitivamente en algún momento va a haber un calcio sérico disminuido. Lo logramos. Gracias. Entonces, aquí tenemos el estímulo del descenso del calcio, obviamente derivado por la hipercalciuria, y vemos cómo entran en acción todos estos sistemas, sobre todo mediados por la PTH,
y cómo esta PTH puede llevar a cabo un estímulo incrementado para liberar calcio o bien un estímulo para obtener o recaptar calcio y por último incrementar también la absorción intestinal, ¿sale? Y bueno, como comenta el doctor Matos y bueno, Cata ya en sus breves reseñas históricas, bueno, esta enfermedad no es tan antigua y de hecho los primeros estudios están descritos a partir de los años 50, casi 60, por Pack y este autor que es Henneman, el cual, bueno, hicieron una publicación en el New England Journal of Medicine acerca de la descripción de la hipercalciuria idiopática. Y bueno, esto es lo que es una joya de artículo porque si ustedes lo leen, bueno, es impecable en la metodología y además da explicación absolutamente a todas las dudas que nos pueden surgir con respecto a esta enfermedad. Bueno, obviamente ya hay conceptos que se han actualizado, pero sí es muy importante, si lo pueden acceder a él, es leerlo. Y bueno, en este artículo caracteriza la hipercalciuria como un síndrome con calcio sérico normal, fósforo sérico disminuido y calciuria incrementada. Esto ha ido cambiando, pero bueno, ahorita les hago solo mención de lo que hace referencia el artículo. Pero sí, algo que nos debe quedar muy claro también es que en la hipercalciuria idiopática siempre, por ninguna otra razón va a ser diferente, va a haber un calcio sérico normal. Y bueno, involucra una alteración en la homeostasis de calcio y va a haber asociación con la litiasis renal. De hecho, esto tomó repunte porque se empezaron a estudiar a los pacientes que tenían litiasis. Y la paratiroides también se observó que era normal. Y bueno, aquí no se ve muy bien la imagen, pero bueno, en esta imagen hace un análisis muy importante los autores, haciendo la comparación de los pacientes que catalogaron como hipercalciuria con pacientes normales y con pacientes que tenían hiperparatiroidismo primario, en el cual, bueno, se ve precisamente las diferencias tanto en el calcio sérico, en el fósforo sérico y en el calcio urinario. Y bueno, se ve prácticamente que en el calcio sérico, en los individuos con hipercalciuria, que es esta rayita en medio, están dentro de límites normales, al igual que los individuos normales, y a diferencia del hiperparatiroidismo primario. Y el calcio urinario está elevado persistentemente como en el hiperparatiroidismo primario, pero bueno, en comparación a los individuos que son normales. Y bueno, aquí es muy importante también ver que bueno, la hipercalciuria se va a mantener, generalmente se mantiene aquí, pero cuando nosotros disminuimos un poco lo que es el aporte de sodio y también aquí usaron algo que se llama fitatos para disminuir también la calciuria, bueno, vemos que esta se tiende a resolver con respecto a los individuos con hiperparatiroidismo y los individuos sanos. Básicamente, incluso en 5 pacientes en este estudio se pudo obtener un estudio histopatológico, algo que obviamente en esta época ya no vamos a ver, pero en realidad el estudio histopatológico se dio a riñones que ya estaban dados pues ya casi por perderse, por litiasis o por litos que no se pudieron sacar y tuvieron que sacar el riñón de manera completa. Se ve un daño de tejido por litiasis, en la nefrectomía fueron por litotomías fallidas y con disminución de la tasa de filtrado. Hubo evidencia de pielonefritis grave y 3 con calcificación de la membrana basal tubular en todas sus porciones. Entonces vemos que es un problema que involucra prácticamente toda la función de la nefrona. Y bueno, de aquí también se derivaron otras cosas que son principalmente, la primera es que hay una tendencia a la hipocalcemia en todos los pacientes con hipercalciuria idiopática que lleva generalmente una hiperplasia paratiroidea, hiperfosfaturia e hipofosfatemia. Esta es la explicación que nos dan en esa época. Y posteriormente también vemos que ellos asumen que la hipercalciuria se da por una pielonefritis inicial ocasionada por los litos y que, bueno, la pielonefritis ocasiona litos y los litos ocasionan más infección y esto puede dar a daño tubular, disminución de la reabsorción de calcio y la hipercalciuria. Y bueno, aquí sigue con la flecha. Entonces, datos muy interesantes que ahorita vamos a ver que actualmente ya en referencias, pues ya la definición ha cambiado un poco, pero sigue siendo una anomalía metabólica, no se cataloga como tal, como un síndrome, como todos los que hemos visto hasta ahora. Se sabe que la hipercalciuria idiopática existe y que es una anomalía metabólica que involucra la homeostasis de calcio. Y bueno, obviamente hay una excesiva eliminación urinaria o una calciuria incrementada y se cree que tiene un componente genético hasta ahorita. No ha podido ser demostrado ningún gen culpable. Ahorita les voy a hablar de algunos intentos que se han hecho, pero sí se sabe que puede seguir unos modos de herencia de tipo autosómico dominante.
Entonces, para la definición y para que se quede como puntos importantes que tengan ustedes presentes, es que es una ausencia de hipercalcemia y de otras causas conocidas de hipercalciuria, ¿ok? Primero, para que nosotros sepamos que es una hipercalciuria idiopática, debemos estar seguros que el calcio sérico es normal y que además no se tienen otras tubulopatías secundarias como muchas de las que hemos visto actualmente, como por ejemplo acidosis tubular renal distal o raquitismo. El calcio urinario es de al menos 200 miligramos por día. Se sabe, bueno, ya en investigaciones recientes se sabe que este es como el umbral de calcio que puede dar si sobrepasa la presencia de litiasis o de sobresaturación urinaria. Al menos se debe de corroborar en 2 recolecciones de orina de 24 horas. Esto es muy importante y para aquellos adultos o nefrólogos de adultos que vean niños o aquellos que solamente utilicen el cociente calcio-creatinina. Sí es muy importante tomar en cuenta que, bueno, en aquellos niños que puedan tener un control de esfínteres, que generalmente son de 4 a 5 años en adelante, no hay pretexto para no recolectarles orina de 24 horas. Y siempre es 1000 veces preferible ratificar así la hipercalciuria al cociente calcio-creatinina. En niños pequeños, bueno, definitivamente sí no hay de otra, pero sí debe ser en al menos 2 recolecciones de 24 horas y sin ninguna manipulación dietética. La definición es para adultos, abuelitos, niñas, niños, lo que quieran. La orina debe ser mayor a 4 miligramos por kilo día en 24 horas, sin importar edad y sexo. Y esto involucra obviamente también a los niños. Y la alteración en la captación de calcio, generalmente se ha visto que este síndrome, o bueno, no este síndrome, sino esta anomalía que involucra la hipercalciuria idiopática, va a tener una alteración compuesta tanto de la captación intestinal de calcio como la renal, con riesgo de pérdida de la masa ósea, que esto es lo que ha cobrado un repunte importante para su estudio. Y bueno, esto que ya se los dio Norma en la mañana, bueno, es los niveles de calcio, el cociente calcio-creatinina en orina, los más recientes aceptados, pero como de manera fundamental lo que se considera normal es que sea menor a 0.21 este cociente calcio-creatinina. Los mecanismos fisiopatológicos son muy importantes, son fascinantes porque vamos a ver involucrados aquí al intestino, al hueso y al riñón, obviamente, ¿no? Entonces vamos a tener el primer mecanismo, que es el absortivo. ¿Pero a qué nos referimos con absortivo? Bueno, aquí lo que se sabe es que en la hipercalciuria idiopática hay un exceso en la absorción intestinal de calcio. De hecho, ya hay mutaciones para el transportador, para el receptor de vitamina D, que se sabe que está mutado y que provoca, o que hay polimorfismos que provocan un exceso en la captación de calcio a nivel intestinal. Entonces, por eso aquí vemos esta flecha gorda. Y bueno, todo va a dar obviamente al líquido extracelular y el calcio, y bueno, generalmente esto se va a ver reflejado como la hipercalciuria, o sea, todo esto lleva a la hipercalciuria. Ese es el mecanismo absortivo. Y aquí sabemos que el mecanismo principal por el cual se está llevando a cabo esto es por la vitamina D. Entonces, aquí la vitamina D cobra un importante papel porque es la principal responsable. El otro mecanismo es el renal. Bueno, ¿qué pasa en el riñón? Puede ser que definitivamente haya una hipercalciuria solamente que está dada por una baja en la captación o en la reabsorción de calcio a nivel renal. Y sin meterme en más cosas moleculares, porque ya fueron bien descritas previamente, entonces simplemente el calcio se pierde por el riñón y de manera compensatoria hay una hiperabsorción intestinal de calcio y puede haber una reabsorción de calcio a nivel de hueso, ¿no? Pero aquí, bueno, digamos que el otro mecanismo fisiopatológico importante es solo la pérdida de calcio por el riñón. Y el último, que en realidad es el número 3, ¿verdad? Pero bueno, es el resortivo, en el cual se cree que puede haber también se sabe que puede haber alteraciones que lleven a una resorción ósea incrementada, que esto eleve el calcio sérico y que por lo tanto deriva en hipercalciuria. Y bueno, aquí se han tratado de intervenir a muchas otras sustancias como son la prostaglandina elevada o como pueden ser también algunas citocinas inflamatorias como la interleucina 1, el TNF-alfa, que se sabe que pueden estar elevados, que pueden llevar a la resorción ósea y esto a su vez a la hipercalciuria. Sin embargo, hasta ahorita no hay estudios experimentales, al menos en humanos o en niños, en los que se haya ratificado esto. Y bueno, aquí hay algo muy importante, porque en todos estos mecanismos está ya descrito mucho lo que es la consanguinidad, y ya hemos visto aquí que todas estas enfermedades tan raras también se pueden contribuir por esto. Entonces sí, la consanguinidad ha llevado ahí algunas mezclas genéticas
que nos han llevado a que haya algunas poblaciones, como las que estudió el doctor Víctor García Nieto, que están con una hipercalciuria muy importante y que se sabe que tiene un componente de consanguinidad que es muy evidente. Todas las formas de hipercalciuria entonces tienen una alteración generalizada en la captación de calcio intestinal y renal, como ya lo he venido diciendo. Hay un riesgo de pérdida ósea y esto hay que tomarlo en cuenta y no lo pierdan de vista. Y bueno, ya ahorita, antes como clínicos, nefrólogos y bueno, ya solo en los nefrólogos me parece, nos interesaba mucho caracterizar si era tipo 1, tipo 2, si era absortiva, si era renal, etcétera, pero ahora se sabe que ya clínicamente hablando, esta separación, digamos que es más bien conceptual y bueno, que requiere de unas pruebas muy laboriosas, pues ya no es tan clínicamente tan relevante, que todas las hipercalciurias se tratan por igual. Las manifestaciones clínicas, bueno, es muy parecido, ahorita van a ver muchas cosas parecidas a otras tubulopatías, pero en general los niños se pueden manifestar de muchas maneras, como pueden ser disuria, poliaquia o incontinencia urinaria, o sea, inflamación o bueno, lo que sería la sintomatología irritativa urinaria, hematuria, dolor abdominal, que es muy importante, IBUS de repetición, o sea, infecciones de vías urinarias recurrentes, la orina turbia también puede ser un hallazgo importante en estos pacientes, litiasis en 30-80% de los casos, entonces obviamente el niño tiene alteraciones clínicas secundarias al lito y eso, bueno, en el estudio ya sale la hipercalciuria, ¿no? En casos muy graves puede haber talla baja asociado a la alteración en la mineralización ósea o bien, muy importante, puede cursar asintomática. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues bueno, eso llega porque vemos a pacientes que tienen otras alteraciones urinarias o otras tubulopatías diagnosticadas y que se diagnostican así. Bueno, en el Hospital Infantil de México actualmente estamos haciendo un protocolo guiado solamente en estos pacientes con hipercalciuria y bueno, estos datos que les presento son como hemos visto en nuestra población, que bueno, en un año de recolección de datos hemos visto a 19 pacientes aproximadamente con hipercalciuria idiopática solamente y 10% han cursado con dolor abdominal, con IBU y enuresis, 10%, esto es algo importante porque la hipercalciuria también en el estudio de la enuresis se debe de considerar porque pueden cursar con estas alteraciones de la micción. La hematuria en 25% de los casos, que generalmente es macroscópica, y puede ser asintomática en 55%, o sea, más de la mitad de la muestra que llevamos es asintomática. Y 65% han cursado con la litiasis. El diagnóstico, bueno, primero va enfocado en descartar causas secundarias de hipercalciuria. O sea, la hipercalciuria idiopática se diagnostica solamente cuando ya hemos cabalmente descartado otras alteraciones, ¿no? También puede orientar mucho los antecedentes familiares de hipercalciuria o litiasis y hay trabajos muy importantes de autores que se han dedicado a estudiar este tema, que bueno, sí han visto que incluso las madres pueden tener hipercalciuria y transmitirlo a las hijas o bien de abuelos, padres e hijos, ¿no? Por eso es que se cree que hay un patrón autosómico dominante. Y la sintomatología y la dieta, bueno, también es muy importante, ahorita lo vamos a comentar, el componente dietético. Y bueno, esto requiere siempre una valoración multidisciplinaria. Aunque creamos que solo el nefrólogo se va a hacer cargo de esto, pues no. Generalmente nos apoyamos en otros especialistas y ahorita les voy a comentar en qué aspecto. Entonces, esto para que se lo lleven muy importante, yo creo que para pediatras y nefrólogos pediatras nos va a ayudar mucho. Y el primero, bueno, en análisis de sangre y orina siempre vamos a descartar causas secundarias y como ya hemos hablado bien, se le pide todo el panel a todos estos niños, desde calcio, creatinina, fósforo, magnesio, todo. Entonces, viendo los electrolitos séricos ya nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y como ya vimos, el calcio va a ser normal, el fósforo generalmente va a ser normal y, bueno, el magnesio normal y vamos a ver otras cosas ahí importantes. En estos pacientes que nosotros determinemos que sí pueden llegar a tener hipercalciuria idiopática, sí hay que determinar la hiposcitraturia. ¿Por qué? Porque la hipercalciuria idiopática acompañada con la hiposcitraturia es la combinación peor para que los pacientes desarrollen litiasis. Puede ser que el niño tenga mucha hipercalciuria, pero si no tiene la hiposcitraturia ya se salvó en una buena parte de tener litiasis. Entonces sí hay que corroborarla. Y vigilancia de la hipercalciuria definitivamente. Las pruebas de acidificación urinaria, como ya dijo Norma, sí son muy importantes, sobre todo para descartar la acidosis tubular renal distal, que es la que puede acompañarse de hipercalciuria. El ultrasonido renal y de vías urinarias es fundamental para ver si no hay litiasis, aunque el paciente no tenga historia o bien no tenga datos clínicos de litiasis.
Y algo que ha sido muy importante, que es la causa de estudio también del estudio que estamos llevando a cabo en el infantil, es la densitometría ósea, cuándo se hace y en qué tipo de pacientes se puede llegar a hacer. Ahorita les voy a comentar. Y bueno, este cuadro viene en las guías de manejo de hipercalciuria idiopática publicadas por el doctor García Nieto, que bueno, es toda una institución estudiando hipercalciuria definitivamente. Pero él marca este cuadro que yo creo que es muy, muy ilustrativo y de cuándo debemos de caer en el diagnóstico de la hipercalciuria idiopática. Entonces, para empezar, primero, hipercalciuria con normocalcemia, niveles séricos de potasio normales y sin evidencia de tubulopatía proximal. O sea, aquí ya no estamos hablando de todo lo que nos habló la doctora Medeiros, el doctor Matos, Norma. Entonces ya caemos en estos pacientes. Y bueno, aquí la hipercalciuria idiopática va a caer cuando vemos niveles de fósforo, ácido úrico y magnesio normales. Hay otras alteraciones que cursan con la misma hipercalciuria con normocalcemia y sin otra alteración tubular, como es la enfermedad de Dent, el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria, la hipomagnesemia familiar, pero bueno, estas ya son bastante raras, ¿no? Pero bueno, para que lo tomemos en cuenta. En cuanto a la densidad mineral ósea, bueno, se sabe que la hipercalciuria idiopática, hay pacientes que tienen osteopenia presente hasta el 30%. Entonces sí es digno de mencionar que la densidad mineral ósea puede verse afectada en estos pacientes. Hay una menor densidad generalmente asociada a un recambio óseo y se cree que es el principal componente, el mecanismo en el cual hay alteración, que hay un mayor recambio óseo y menos resorción. Impacto en el desarrollo de la osteoporosis en el adulto, por eso es que es muy importante, porque en estos pacientes se cree que después pueden llevar a la osteoporosis en el adulto, incluso en hombres o mujeres que son premenopáusicas, ¿no? Que bueno, esto es muy importante. Y bueno, intervienen en la densidad mineral ósea otros factores, ¿no? Como pueden ser el crecimiento del niño, la pubertad, el índice de masa corporal, factores hormonales, todo. Realmente es un problema estudiar la densidad mineral ósea, pero ya hay forma de hacerlo a través de la densitometría, con valores que ya hay de normalidad y ya están estandarizados incluso en la población mexicana. En cuanto a la genética de esta hipercalciuria, bueno, hay determinantes con influencia, determinantes genéticas que pueden ser agravadas o alteradas por los factores ambientales. Como les comenté, ya hay patrones autosómicos dominantes que han sido descritos, pero ningún gen ha sido relacionado a la hipercalciuria. Y generalmente se ha visto que estas formas familiares pueden cursar con las formas más graves de litiasis o de osteoporosis o enuresis en el caso de la hipercalciuria idiopática. Y bueno, dentro del protocolo que les comento en el hospital infantil hemos propuesto algunas alteraciones genéticas o algunos genes que pueden condicionar hipercalciuria, que no necesariamente tengan alguna relación sindrómica, ¿no? Como es el caso que ya vimos o hemos hablado del gen sensible a calcio, el gen cotransportador de sodio fosfatos y las claudinas, que ya todos tienen un papel preponderante en la reabsorción o intervienen en el metabolismo de calcio a nivel renal. Entonces, se ha propuesto que probablemente algunos de estos genes con unos polimorfismos o mutaciones distintas puedan llevar hipercalciuria idiopática, ¿no? Pero bueno, les comento esto porque hay ya mutaciones muy bien descritas que llevan hipercalciuria todas, si se fijan aquí el defecto tubular en todas hay hipercalciuria y que pueden llevar obviamente también a nefrocalcinosis y litiasis. Y bueno, para el tratamiento es muy importante porque el tratamiento de la hipercalciuria se dice mucho, se sabe poco desgraciadamente y hay muy poca evidencia, ya hablando de estudios serios de tipo cortes, experimentales y todo eso que hablen del tratamiento. Pero las metas en general es disminuir la calciuria en estos pacientes, disminuir la supersaturación de solutos en la orina, obviamente esto va a ser secundario, disminuir la calciuria, y bueno, aquí también hay que tomar en cuenta otros solutos como pueden ser los oxalatos y tratar de incrementar otros factores que que ayuden a evitar la formación de litos como es los citratos y aumentar factores protectores en orina. Entonces, básicamente vamos a tener las medidas dietéticas, inician desde la ingesta abundante de agua. Esto ya para los niños luego es muy complicado, pero bueno, hay que tratar de que los niños ingieran más agua de lo que habitualmente toman. Habitualmente lo que recomienda el doctor García, por ejemplo, es que se dé una ingesta mínima de 30 mililitros por kilo al día, mínima. Y ya si pueden tomar más, pues mejor, ¿no? Pero aquí también se hace mucho énfasis en que sean líquidos claros, como el agua simple.
El aporte de calcio a requerimiento, esto es muy importante y aquí lo puse aparte porque muchas veces uno piensa, bueno, pues si el niño está tirando calcio, pues entonces le doy menos calcio, ¿no? ¿Por qué no? Y le va a ayudar mucho. Pero en realidad no, eso se ha visto que el disminuir el aporte de calcio a menos de lo que requiere el niño, esto le puede condicionar alteración ósea. Este es uno de los factores más importantes para que la densidad mineral ósea se vea comprometida. Entonces eso de que no, al pobre niño le quitan la tortilla y le quitan la leche y todo eso, pues no, está mal, ¿no? Obviamente también en exceso la leche o alimentos con rico contenido de calcio pues pueden ser dañinos, pero el aporte de calcio por eso debe ser a requerimiento y aquí es cuando entra el apoyarnos a lo mejor en una nutrióloga, ¿no? Que aquí ya hay algunas y bueno, sí, que sepan los requerimientos de calcio deben de estar respetados. Lo que sí se sabe y que sí se debe restringir es el sodio. La restricción de sodio es fundamental. Entonces, es muy importante que todos los pacientes que tengan hipercalciuria idiopática diagnosticada, y más si tienen litos, entonces no deben de estar como en el salero en la mesa, no, deben de evitar la ingesta de alimentos como embutidos, enlatados o alimentos que puedan tener exceso de sodio, ¿no? Como las papitas y todo esto. Eso sí ayuda mucho a disminuir la calciuria por todos los mecanismos moleculares que ya mencionamos previamente. Incrementar alimentos ricos en potasio, ¿por qué? Porque se sabe que las sales de potasio disminuyen también la concreción y que la hipercalciuria junto con otros factores formen litos. Y por último, restringir el aporte de proteínas, por lo que ya también habló la doctora. Definitivamente la ingesta aumentada de proteínas crea un ambiente ácido y esto puede propiciar más hipercalciuria. Entonces, por eso es que sí es muy importante la restricción del aporte, sobre todo de proteínas de origen animal como son la res, obviamente, y el cerdo, ¿no? Y aquí toma un papel importante sustituir estas proteínas por proteínas como la del pescado. Y bueno, aquí para terminar con respecto al tratamiento y la presentación, les presento la última revisión de Cochrane que hay acerca de las intervenciones de tratamiento y para las complicaciones también de la hipercalciuria idiopática. Esta revisión de Cochrane es la última que yo encontré, que es del 2009, y se basa en la revisión sistemática de 4 bases de datos de 1966 al 2008, que incluye solo 5 ensayos clínicos controlados y son 316 adultos. Esta revisión, claro, no es en niños. Y bueno, aquí lo que trató de hacer esta revisión es ver los beneficios y riesgos de intervenciones farmacológicas para prevenir complicaciones en pacientes con hipercalciuria. Y aquí nos muestra ya datos duros, que son los que debemos como científicos, médicos, en formación y todo esto, tener en cuenta los riesgos relativos de, por ejemplo, el uso de tiazida. Y bueno, aquí vemos que usar la tiazida tiene un riesgo para la formación de litos, no, más bien al revés, o más bien aquí sería de protección, y para evitar la recurrencia de litos de 1.61, o sea, estamos hablando que más o menos vamos al usar la tiazida en pacientes con litos nos vamos a disminuir su recurrencia en un 61%. Y bueno, aquí también es muy importante ver que tiene un intervalo de confianza confiable y que que cae por arriba del 1. Y también hay un ensayo clínico aquí con el uso de sales de potasio con disminución de la calciuria y la vitamina D en un grupo. Y esto es muy importante, que no hay evidencia en niños ni en el impacto que tiene la densidad mineral ósea. Generalmente solo se presta atención en la litiasis. Entonces, aquí hay una ausencia importante en las guías. Aquí no hay guías de práctica clínica de tratamiento de hipercalciuria, desgraciadamente. No hay estándares internacionales tampoco de tratamiento, pero es muy importante tomar en cuenta estos datos. Y aquí es importante también tomar en cuenta que no hay claridad si es necesario el tratamiento en pacientes asintomáticos. Porque, bueno, también otra cosa en que podemos caer es que, bueno, el niño nos llega con hipercalciuria y luego, ¡chas!, la tiazida. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque si el niño no tiene algunos factores predisponentes para la formación de litiasis o lo ves y de primera instancia no hay litiasis o alteración de la densidad mineral ósea, no está justificado dar la tiazida de primera instancia. De hecho, lo primero que se recomienda son las medidas dietéticas que ya les enfaticé aquí y en caso de que no haya una disminución de la calciuria o bien haya formación de litos, bueno, ya se recurre primero a las sales de potasio y después a las tiazidas, en ese orden. E incluso así el doctor García Nieto es lo que estipula en las guías,
en España, que sí, primero es la dieta, luego las sales de potasio, 1 a 2 mil equivalentes por kilo, sales de potasio solamente, no sales de sodio, sales solo de potasio, y por último la tiacida. Y deja al último la tiacida porque aunque es un medicamento muy noble para el uso y muchos de nosotros lo hemos usado, sí puede generar alteraciones hidroelectrolíticas cuando su uso es crónico y si nosotros de manera desmedida aumentamos la dosis. Y pues nada más. Claro. Probablemente, si además nosotros vemos en el examen de orina hematuria microscópica o hay una fuerte sospecha, a lo mejor porque hay antecedentes familiares, todo, sí, pero ahí el paso que sigue es hacer la calciuria de 24 horas. Probablemente sí. Sí, exactamente. A lo mejor si es un niño que no tiene antecedentes, que no ha tenido ninguna más alteración, es decir, hematuria o algo, probablemente sí se pueda vigilar solo con el ego, pero a lo mejor si nos queda mucha esa duda o sale persistentemente con cristales, sí valdría la pena tener una relación calcio-creatinina ahí para corroborar que esté normal. Definitivamente. Uh-huh. Pues definitivamente todos los pacientes con hipercalciuria, por ejemplo, los datos que te presenté ahí en el hospital nos cayeron de casualidad por diagnóstico de otras enfermedades. Pero ya que se sabe que tienes hipercalciuria, te debes de dar seguimiento, sobre todo para ver que no tengas hipocitraturia, que bueno, es la principal causa acompañada con hipercalciuria para la formación de litiasis, o bien de que desarrolles litiasis en algún otro momento, ¿no? Entonces, hipercalciuria, aunque sea sintomática, determinas la citraturia, ves cómo está el riñón, si hay o no litos y ya. Y sí valdrá la pena dar el seguimiento. Yo sí le daría seguimiento a esos pacientes, porque si en algún momento, ante restricciones dietéticas o algo, pueden verse comprometida la densidad mineral ósea. Incluso yo le recomendaría, hay guías pediátricas en la Academia Americana de Pediatría para el uso de densitometría ósea y no está incluida la hipercalciuria idiopática. Sin embargo, si hay factores de riesgo, sí hay que hacerlas, la densitometría ósea, mínimo cada año, si hay factores de riesgo. Sí, la verdad es que eso es un tema totalmente virgen en el estudio, digamos que propio de la hipercalciuria y todo esto. Sí se sabe que puede haber compromiso, y, por ejemplo en Chiapas hay una cantidad muy incrementada de litiasis. Sí se sabe que esto puede predisponer estas aguas, que los componentes ya se han estudiado, que sí pueden predisponer a una supersaturación de la orina. Y si además hay un compromiso genético que no conocemos además, pues sí, definitivamente puede ser un factor predisponente. Porque hay lugares donde tienen las mismas condiciones ambientales y no lo desarrollan. Así es que lo mismo que le sucede a García Nieto, yo creo que en la península de Yucatán, la
doctora Marta Medina ha estudiado esto intensidad de veces y lo ha publicado bastante interesante, bastantes cosas, que es esa consanguinidad que tenemos. Eso es muy claro, como sucede en Tenerife y como sucede en la península de Yucatán. La doctora Marta Medina ha hecho un estudio extraordinario y ha encontrado lo que hace en recién nacidos y desde luego